El modernismo literario es un movimiento que tuvo su esplendor entre 1880 y 1917. El movimiento se destacaba por la rebeldía en las letras y una transgresión a los valores literarios imperantes en la época, sobre todo en el ámbito de la poesía. Este movimiento literario se expandió por el ambiente intelectual hispanoamericano gracias a sus aportes que generaban una profunda renovación del lenguaje y un gran aporte de culturalismo. Los postulados del modernismo influenciaron fuertemente otras corrientes literarias. Es por eso que el día de hoy quiero compartir un poco sobre lo que es el modernismo literario, cuáles son sus características y sus principales exponentes. El modernismo fue una de las corrientes literarias más importantes del siglo XIX y XX. Su precursor más importante es el poeta nicaragüense Rubén Darío, con su obra Azul, en donde daba un giro sustancial al enfoque de las obras literarias canónicas de la literatura hispanoamericana de la época. Hasta el momento del nacimiento del modernismo, las obras se destacaban por un contenido altamente político, producto de los procesos de independencia de principios del siglo XIX, que permeaban la literatura con temas con los que se apelaba al rescate de los valores de las naciones incipientes. El modernismo llega a cambiar el panorama literario en el que se evidenciaba una preocupación por el lenguaje, las formas cultas, la creación de paisajes idílicos, el uso de la métrica, las figuras literarias y la exaltación del exotismo como elemento estético. El modernismo tenía como uno de sus principales postulados más importantes el deleite estético, la creación de obras literarias que apostaran por la exaltación de la belleza sin ningún fin utilitarista, más bien de goce estético y el poder generar emociones en el lector. Otras de las características de este movimiento literario fueron el ritmo, la música, la visión cosmopolita, el arte de lo verbal y la formalidad en sus escritos, el parnasianismo y el simbolismo de lo francés y la revaloración de la instrumentación sensitiva, olores, colores y sonidos. Algunos de los principales escritores representantes de la corriente modernista hispanoamericana son Ramón López Velarde, Salvador Díaz Mirón, Manuel González Prada, Luis Gonzaga Urbina, Manuel Gutiérrez Nájera, Amado Nervo, José Asunción Silva. Sobre este último, realizaremos un breve análisis de uno de sus poemas más reconocidos con la finalidad de asimilar mejor los rasgos del modernismo. José Asunción Silva nació en 1865. Es el poeta colombiano más reconocido de todos los tiempos. De acuerdo con algunos críticos, su poesía no ha sido aún superada por ningún otro poeta colombiano. El corte romántico y musical de sus poemas más tempranos dieron el tono característico de la poesía colombiana. Fue pionero del modernismo. Su fuerte sentido crítico a la literatura misma y el uso del humor, la sátira y la ironía en sus últimos poemas lo han hecho también pionero de la antipoesía. También conocido como el Nocturno 3, es su poema más reconocido y uno de los tesoros más valiosos de la poesía colombiana. El poema trata sobre el recuerdo, la pérdida, la soledad y la muerte. En su estructura sobresale la mezcla del verso corto y largo. Encontramos versos de 24 sílabas separados por comas y también versos de 16, 12 y 10 junto con versos de 4 y 6. Esto demuestra que el poema no sigue el rigor del conteo silábico. En cambio, al igual que en la prosa y la poesía moderna, busca su propio ritmo, rasgo característico del modernismo. Tiene uno muy particular. Por otro lado, se presenta una recurrente repetición de algunos versos durante el poema, que aparece generalmente cuando se incrementa la nostalgia. Los recuerdos y la nostalgia llegan con versos reiterados. Tiene un ritmo caracterizado además por diferentes velocidades en el fraseo, pausas y el golpe de los acentos de ciertas palabras como lágrimas. El poema crea un ambiente sensorial cargado de emotividad. Rindiendo homenaje a la influencia simbolista, desde el inicio del poema se alude a todos los sentidos, una noche toda llena de perfumes, de murmullos y de música de alas. Más adelante habla del chillido de las ranas, los ladridos de los perros. Es un ambiente lleno de sonidos, pero también está la luna y luz particular junto con las sombras. Se encuentran además las menciones a la frialdad o a la tibieza.
La emotividad del poema está marcada además por las numerosas anáforas. Una noche, eran una sola sombra larga. Si se trata de delimitar la temática del poema, se pueden fijar dos tópicos, la muerte y la nostalgia. Para ser precisos, se puede proponer que el tema general que los une es la nostalgia de la muerte. Con apoyo de isotopías podemos darnos cuenta de ello. Amarguras infinitas, arenas tristes, infinitas amarguras, el infinito negro, sentí frío, etc. En la primera estrofa es posible observar la felicidad acompañada de música, murmullos y de perfumes, que le dan un toque de tranquilidad a la situación amorosa. Es necesario reconocer que en la primera parte del poema aparece la amada y en la segunda la ausencia. Esto produce el sentimiento de nostalgia dejado por la muerte, que es sin duda la causante de los nuevos sentimientos. Las sombras que, desde el inicio del poema, unen a los amantes, cumplen la función de llevar el amor incluso hasta la muerte. A partir de lo anterior, es posible reconocer que Nocturno III reúne las características de la corriente modernista al ser un poema que rompe con la métrica y el ritmo tradicional de la poesía, que exalta las emociones de nostalgia y ausencia con un fin estético para el lector. Se caracteriza además por la formalidad verbal en su construcción y revalora las sensaciones y sonidos a través de la literación de algunos de sus elementos. Sin duda, el escritor colombiano José Asunción Silva fue uno de los precursores del modernismo hispanoamericano, el cual sentó las bases para una nueva forma creativa de escritura que daría lugar, más tarde, a la literatura contemporánea del siglo XX.